Amén. Bueno, en esta tarde quisiera seguir compartiendo este capítulo tan importante del Evangelio de Juan, que ya Enrique compartió la última vez acerca de él. Yo también lo hice. Y bueno, quiero seguir. Este capítulo es un capítulo inmenso y podríamos pasarnos años, la verdad, porque en este capítulo se siembran todas las enseñanzas de la gracia, las doctrinas principales, y no vamos a leerlo entero, ya lo leímos en su día, lo fuimos leyendo por partes, pero yo quisiera seguir centrándome en la parte final, ¿no? En la reacción que produjo este discurso de Jesús allí en Galilea, y vamos a leer a partir del versículo 60. Juan 6, a partir del versículo 60 hasta el 66. 60 hasta el 66. Dice así el pasaje. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, haciendo un poco de historia de este capítulo, el capítulo comienza con la alimentación de aquellos 5.000 hombres que con mujeres, con niños, podrían acercarse cerca de 20.000 personas, y cómo Jesús milagrosamente los alimentó. Aquí tenemos una respuesta para los problemas de la sequía que hay ahora muchos, del hambre. Jesús podría solucionarlo sin ningún problema, pero bueno, los hombres prefieren seguir olvidándose de él y recurrir a soluciones que bueno, no pueden solucionar temporalmente el problema, pero no va a tratar con la raíz del problema. Entonces, al día siguiente, estas mismas personas Jesús se fue, andó milagrosamente sobre las aguas, y estas mismas personas pues fueron tras él a buscarlo. Cuando lo encontraron, Jesús les dijo que lo que realmente buscaban era pan, o sea, que pan material, pan físico, pero que él le iba a dar el verdadero pan, que era él mismo. Esto a ellos no les interesaba mucho. Ellos querían a Jesús para que los curara, para que les diera de comer, pero no querían comer a Jesús, porque lo que Jesús les dice en este capítulo es que tenían que comer su carne y beber su sangre. Y eso ellos no estaban muy dispuestos, ¿no? Ellos preferían seguir en su propia justicia, ellos preferían seguir en esa religión externa que tenían, que no era una religión interior, consistía en ritos, ceremonias y cosas externas simplemente, ¿no? Jesús les pide que tenían que comerlo a él, que tenían que recibirlo en su interior. Cuando comemos algo, se hace parte de nosotros, porque entra en nuestro interior. Y ellos pues no estaban muy dispuestos, ¿no? Preferían seguir en eso, en su religión falsa, y que Jesús no entrara muy dentro de ellos para que no los molestara mucho, porque cuando Jesús entra, pues lo cambia todo, ¿no? Él gobierna la vida, él dirige la vida, y ellos pues querían seguir en su justicia, en sus obras malas,
pero eso sí, que les diera de comer y que les diera. Entonces, pues murmuraban, todos estos incrédulos murmuraban de él y en varias ocasiones se enfrentan con él, ¿no? Tienen una controversia en ese capítulo importante con él. Pero lo asombroso aquí es que lo que nos comienza diciendo en el versículo 60, ¿no? Dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír, no? Estos discípulos pues iban con Jesús, como hay muchas personas en la cristiandad que se acercan a los lugares de reunión, a los lugares donde se proclama Jesús y bueno, pues allí están y no todas las cosas que se dicen cuando se habla la verdad, como Jesús hablaba la verdad, pues le suenan bien, les parecen bien, ¿no? Entonces, estas personas dijeron, dura es esta palabra, ¿no? Es como si demandaran a Jesús que fuera un poco más suave, ¿no? Que era duro cuando Jesús hablaba estas cosas y cuando decía estas cosas. Era el razonamiento humano quiere analizarlo todo, quiere comprenderlo todo según su razón caída, pero las cosas de Dios a veces tenemos que creerlas y tenemos que aceptarlas tal y como con la sencillez que se nos dicen, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Gracias a Dios que Jesús no cambió el mensaje por estas personas, porque podía haberlo cambiado y haberlo suavizado. Las personas constantemente, todo el entorno de Jesús trataba de que Jesús cambiara sus propósitos, su familia, sus discípulos, su grupo más íntimo de amigos, todos trataban de que Jesús saliera de los propósitos del Padre para él. Eso lo vemos constantemente, ¿no? Cuando su madre y sus hermanos van a buscarlo, cuando Pedro le dice que no vaya a la cruz, cuando los dos hijos de Zebedeo le dicen que mande fuego para que destruya, en fin, en numerosas ocasiones, constantemente, todo apelaba a Cristo para que cambiara sus propósitos, para que cambiaran su mensaje. No diga esto, no, ¿cómo dice esto? ¿Cómo? O sea, no estaba muy de acuerdo con las cosas, ¿no? Y realmente si miramos las cosas de Jesús desde el punto de vista natural, pues a veces parecen que no tienen mucho sentido. Apenas dormía, apenas tenía tiempo de comer, dice la Escritura. A veces estaba constantemente atendiendo al borde del agotamiento, no rehusó totalmente defenderse cuando todos lo acusaron, ¿no? Entonces todas estas cosas parece que son contrarias y luego mucho más su palabra, ¿no? La palabra que él dijo a veces no cuadraba en las mentes de los oyentes y en este caso pasó esto, ¿no? Pasó que después de Jesús decir todas las cosas que dijo, pues sus discípulos, porque los incrédulos ya tenían la controversia con él, lo podemos leer en todo el capítulo, pero aquí son sus discípulos, los mismos que dicen, dura es esta palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a Dios que Jesús no cambió y no trató de adaptar su mensaje para que a ellos les pareciera más suave, ¿no? Todo lo contrario. Dice que sabiendo Jesús que murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es como si Jesús le dijera, ¿esto os ofende? ¿Esto os parece difícil? Pues no sabéis hasta dónde va a llegar esto. Porque no hemos llegado a la muerte, no hemos llegado a la resurrección, no hemos llegado a la ascensión. Esto se va a poner todavía mucho más difícil, porque esto simplemente eran palabras, pero cuando vieran lo que venía, bueno, la prueba la tenemos en que ya no solamente este grupo de discípulos se fueron, sino que se fueron los más íntimos, se fue Pedro, lo negó, o sea, fue un completo desastre para todo su entorno, ¿no? Porque dice la Biblia que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿no?
Entonces son mucho más altos, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos nosotros a sus pensamientos y no que Él se adapte a nuestra razón caída, a nuestro pensar caído y a nuestro juicio injusto y caído, ¿no? Entonces las palabras que Él dice, pues, son las verdaderas, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 63 hay un principio muy importante. Este principio es un principio que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Dice que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hagamos en la carne no vale para nada. La carne no solamente hace cosas malas. La carne no solamente hace cosas malas. La carne hace cosas al ojo humano a veces buenas. La carne puede ser muy religiosa. La carne puede cantar, puede orar, puede predicar, puede hacer multitud de cosas, pero dice Jesús que no aprovecha nada. O sea, todo lo que se haga en la carne no aprovecha nada. Nada. Igual que en el mundo. El mundo no todo lo que hace parece malo. Hacen hospitales, hacen carreteras, ayudan a pobres, ayudan. Pero la raíz del mal en la carne y en el mundo está en que todo se hace independientemente de Dios. Todo se hace independientemente de Dios. Son cosas que no nacen en Dios, son cosas que salen de nuestra naturaleza humana y a Dios no le sirve para nada, ni son de provecho. Dice que no aprovecha para nada. O sea, tenemos que replantear nuestra vida y decir, es que todo lo que haga en la carne, lo que sea, no aprovecha para nada. Entonces puedo predicar, puedo orar, puedo cantar, puedo hacer lo que quiera, pero si no nace del Espíritu, no aprovecha para nada, no sirve para nada. Dios lo desprecia. Dios vino a la cruz, además de para perdonar nuestros pecados, para poner fin a nuestra naturaleza caída, a nuestra carne. Entonces Él allí se puso el fin, el final a todos nuestros intentos, a todo aquello que proviene de nuestra naturaleza humana. Dios no lo quiere, lo desprecia. La carne para nada aprovecha. No dice para algo puede ser provechoso, para nada aprovecha. Entonces todo lo que hay en el mundo y todo lo que sale de nuestra carne está sobre la base de la independencia de Dios. Y la independencia de Dios es pecaminosa. Entonces todo lo que haga nuestra carne es pecaminoso y no agrada a Dios. Y todo lo que el mundo hace es pecaminoso porque lo hace independientemente de Dios. Entonces puede construir hospitales, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero la raíz del mal en todas estas cosas está en que se hace sobre la base de la independencia de Dios. Es que nosotros lo hacemos y lo decidimos por nosotros mismos y lo hacemos en nuestra fuerza y lo hacemos en nuestra capacidad, confiando en nuestra sabiduría, confiando en nuestro poder, confiando en nuestra habilidad, y Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Entonces, la forma de tratar Dios con nuestra carne, ¿cuál es? Pues el desierto, la cruz. Nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto como llevó al pueblo de Israel, como llevó a Moisés, como fue Jesús al desierto. Entonces, allí en el desierto es donde Dios trata, donde Dios dice, aquí os voy a despojar de todo lo que habéis sacado de Egipto, porque no me vale nada. En el desierto no hay recursos. No hay recursos, no podemos hacer nada por nuestras fuerzas, no podemos hacer nada por nuestra inteligencia, no podemos hacer nada por nuestra sabiduría, sino que tenemos que depender totalmente de Dios. Y eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Lo sacó al desierto y tuvieron que depender de Él en todos los sentidos, porque en el desierto no había ningún recurso. Tuvieron que depender de Cristo, porque dicen que bebían y comían y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces Cristo tuvo que ser toda su suficiencia, y para nosotros tiene que ser igual.
Cristo tiene que ser nuestra suficiencia. Si yo cojo y me pongo a predicar confiando en que puedo hacerlo, en que tengo mis recursos, que tengo... es un fracaso, es carne. No vale para nada. Lo que diga no es de provecho y lo que hagamos en la carne no vale para nada, absolutamente para nada. Dios lo desprecia, ¿no? Y entonces continúa diciendo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí tenemos unas palabras que realmente a la carne quizás no le sienten muy bien. Aquí vemos aquí en estas palabras Jesús habla de la incapacidad del hombre. Jesús habla de la justificación por la fe. Jesús habla de la soberanía de Dios en la salvación. Jesús habla del llamamiento eficaz. Jesús habla de la sustitución en la cruz, de la expiación. Habla de una serie de cosas que a la mente humana a la mente humana caída posiblemente no le digan mucho, ni le digan, ni lo entiendan, ni mucho menos. Pero estas palabras que él ha hablado aquí en todo este discurso son espíritu y son vida. Entonces esta es la palabra que realmente necesitamos comer y necesitamos interiorizar en nosotros y creerla, porque si no acabaremos como estos discípulos, ¿no? Quizás no nos separemos de la cristiandad, pero como dice el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía quién eran los que no creían y quién le iba a entregar. Nosotros no lo sabemos. Nosotros pues todos nos vestimos de todas las personas que están en la cristiandad, pues cuando tenemos reuniones nos vestimos del vestido religioso y del vestido de santurrones y demás, y no nos apreciamos, pero Jesús sabe, Jesús conoce el corazón. Y dice la Biblia que conoce el Señor a los que son suyos, ¿no? Y aparte de iniquidad a todo el que invoca el nombre de Cristo. Entonces Jesús conocía, Jesús sabía la situación de cada uno, ¿no? Y en el versículo 65 nos vuelve a decir algo que ya había comentado en el capítulo 44. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto ya lo había repetido en el 44, cuando dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero lo repite dos veces para que quede muy claro y que lo tengamos presente, ¿no? Que va a haber personas que no van a recibir la palabra cuando les hablemos, cuando les pongamos la obra de Cristo en la cruz, y van a rechazarla. Pero dijo Jesús en otra ocasión, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, ¿no? Y por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Esa palabra yo nunca se la he dicho a nadie, la verdad. Pero Jesús la dijo, Jesús se enfrentó con ellos y le dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por eso vosotros no la oís, porque no sois de Dios. Y se enfadaron mucho, le dijeron que tenía un demonio, ¿no? Que estaba hablando así por el demonio, ¿no? Yo nunca le he dicho eso a nadie, pero ahí está en la palabra, ¿no? Jesús hablaba claro y era posiblemente la única forma de ayudar a estas personas y de que pudieran recibir la verdad, ¿no? Porque la palabra que estaba hablando Cristo y la palabra que nos da es la verdad. Entonces, pues tenemos que aceptarla y tenemos que recibirla, ¿no? Como la palabra de verdad, aunque a nuestras mentes pues no nos resulte muy agradable o muy suave, ¿no? Hay en otros momentos que Jesús habló de una forma con misericordia, pero aquí estaba hablándole a personas que confiaban en su propia justicia, que lo estaban rechazando abiertamente, que le estaban diciendo que estaban haciendo todas las cosas por Satanás y que en fin, querían matarlo, eran homicidas, querían matarlo, querían quitarlo de en medio, ¿no? Y Jesús les hablaba.
Cuando habla Jesús a la iglesia en Apocalipsis, le habla también algunas palabras duras. Hay palabras de reprensión, excepto para dos iglesias que son Esmirna y Filadelfia. A las demás iglesias hay palabras de una reprensión fuerte. Está hablándole a iglesias, pero le está a la primera iglesia, Éfeso, que era una iglesia que Jesús alaba, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Dice: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que fijaros las cualidades que tenían esos cristianos. Sin embargo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, voy a deshacer la iglesia, porque el candelero simbolizaba la iglesia, como dice Apocalipsis 1. Dice: voy a deshacer la iglesia, la voy a deshacer, la voy a quitar, va a desaparecer. Y parece que desapareció, porque luego en Éfeso no hay constancia de que siguiera ninguna obra cristiana, ¿no? Bueno, y luego si vemos la reprensión hasta a Pérgamo, lo mismo: vendré y pelearé con la espada de mi boca contra ti. Y cuando le habla a Tiatira, pues también le habla palabras duras. Y a Sardis también. A Sardis también le dice que si no se arrepiente, que va a venir y que va... Entonces, Jesús tiene esas dos facetas, ¿no? La faceta de misericordia para aquellos que se acercan a Él reconociendo que son incapaces, que no son dignos, pero que imploran su misericordia y se humillan. Y luego tiene palabras para estos autosuficientes, para estos que confían en sus propias cualidades, en su propia justicia, y tiene palabras para hacernos despertar, porque si no, no despertamos, si no seguimos creyéndonos que andamos en un camino recto. Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces es como si nos cogiera y nos zarandeara y dijera: espabila. Y eso fue lo que tuvo que hacer con Pedro, ¿no? Con Pedro. Pedro era una persona que confiaba en sus recursos, confiaba en su fuerza, confiaba en su sabiduría, confiaba en su inteligencia, y él tuvo que permitir que se hundiera hasta lo más profundo, hasta el punto de que cuando Jesús resucita y se enfrenta con él, le dice: ¿me amas, Pedro? Cuando se lo dice 3 veces, y ya no se atrevía a decir nada: Señor, tú lo sabes todo. Ya no se atrevía a decir que lo amaba con ese amor que antes decía que iba a ir hasta la muerte con él. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que soy, tú sabes lo que tengo, tú sabes que no soy nada y que no te puedo decir nada porque luego voy a hacer lo contrario. Ya no confiaba en sus fuerzas, ¿no? Ya era una persona humillada. Entonces ahí es cuando Dios pudo hacer la obra en él. A partir de ese momento Dios pudo hacer la obra en él. A partir de ese momento ya viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo, ya Pedro es otra persona. Ya Pedro se enfrenta a quien sea y no le importa morir, y de hecho muere. Y entonces pues ahí tenemos el ejemplo de que la carne hasta ese momento Dios no la aprobó. Dios aprobó a partir de Pentecostés. A partir de Pentecostés, aunque luego tuvo también sus fallos, Pedro, no es que llegó a ser perfecto, pero ya una vez que fallaba, ya era humilde, ya no era un fallo imprevisto, era una cosa que por el temor a veces o por lo que fuera se achicaba, ¿no? Como pasó en Galacia. Y bueno, ya por último, el último versículo que nos dice, el 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y bueno, estos discípulos fueron honestos. Esta palabra es dura, no la podemos oír, nos vamos, adiós. Fueron honestos, llevaban razón. Y fueron honestos y se fueron. Entonces, pues, si hubiera estado ahí el hermano de Moisés, Aarón, pues quizá hubiera dicho: esperaros un momento que tengo otro mensaje un poco más suave, no iros, quedaros aquí que
fin, se iban a perder muchos diezmos y todo esto, ¿no? Y esto hoy en las iglesias no es muy aconsejable. Muchos están pagando edificios, música, micrófonos, altavoces muy caros, guitarras muy caras y cualquier diezmo viene bien, ¿no? Entonces, pues aquí Jesús dijo, bueno, pues si os vais, adiós. Si os vais, adiós. Esto también es obra del Espíritu Santo. Dice en la primera iglesia que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Entonces esto también lo hace el Espíritu Santo. Hoy una de los peores males de la iglesia es que todo el mundo se quiera juntar. Todo el mundo se quiere juntar. Hay iglesias de miles y miles y miles. Y ves estadios llenos y ves tal. Entonces hoy ya no hay esa separación. Hoy vienen todos, porque los mensajes que se dan ni son cristocéntricos, ni hablan de la cruz, ni hablan del juicio de Dios, ni hablan del pecado, ni hablan de tal. Todo es motivar que te va a ir bien, que te va a ir mejor, que te puede ir mejor, que puede llegar a ser mejor, que si confiesas esto y las fórmulas y todo lo que dan y tal. Y entonces pues esto a la gente le gusta, la gente está sufriendo, está pasándolo mal, pero ninguno, en muy pocos de estos mensajes se les dice que Dios está detrás del sufrimiento y que Dios está obrando en el sufrimiento y que el sufrimiento es bueno. El sufrimiento es bueno para hacer que nuestra carne llegue a donde tiene que llegar, que a ningún sitio. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña, sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y Santiago en su epístola también dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, claro, la gente pues no quiere oír esto. La gente lo que quiere oír es que Dios te va a quitar esto, Dios te va a solucionar este problema, Dios te va a sanar, pero a lo mejor Dios está usando todo eso y Dios no quiere quitártelo porque te está llevando a donde tienes que realmente estar. Y eso pues no nos gusta que nos digan lo contrario, que se va a acabar el sufrimiento, que hoy estamos así pero mañana vamos a estar mejor, y Dios a lo mejor tiene que pasarnos por un desierto de 40 años, como pasó Israel, un desierto de 40 años. Y allí Dios trató pues con todo lo que había. Y esos 40 años antes Moisés tuvo que pasarlo, antes de llegar a este otro desierto, tuvo que pasar otros 40 años más. O sea que Moisés no solamente estuvo 40 años en el desierto, estuvo 80 años, porque huyó de Egipto, que los 40 se incorporó a los 80 con Israel y estuvo 80 años en el desierto. 80 años. Y en esos 80 años, pues Dios tuvo que hacerlo depender de él. Y con todo y con eso, por un fallo que tuvo, no lo dejó entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios es soberano y que Dios tiene el control y que Dios a los verdaderos cristianos los va a llevar a ese lugar donde reconocen que nada de su carne, de su naturaleza humana, sirve en la obra de Dios. Entonces se quieren ir, lo siento mucho, adiós, pero no vamos a hacer como hizo Aarón, ni vamos a hacer como hizo Saúl. Saúl hizo algo parecido, el pueblo se le desertaba, el pueblo dijo nos vamos, y dijo esperar un momento que aquí tengo otra cosa. Y se puso a hacer el sacrificio que no le correspondía a él, para que no se fuera la gente. Y a lo mejor Dios quería haberle dado la victoria con 200 o 300, porque ya tenían en la historia de Israel ejemplos de eso. Y Saúl, viendo que la gente se le iba, pues dijo, esperar un momento que tengo otra cosa. Sí, como dicen los hermanos más, ¿no? Dice, si no, tengo unos principios, pero si no les gusta, pues tengo otros, ¿no? Y gracias a Dios que Jesús se mantuvo firme y se quedó solo. No hubo nadie con él, absolutamente. Y se quedó solo, pero ahí estuvo la victoria. Ese fue el fin de nuestra carne, ese fue el fin, la cruz fue el fin de nuestra carne, fue el fin de nuestro viejo hombre,
pero gracias que Él nos dio la victoria. Y hoy tenemos la posibilidad de que su vida en nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, los que hemos comido su carne y bebido su sangre, tenemos su vida en nosotros. Su carne y su sangre se ha interiorizado en nosotros, vivimos con Él, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y tenemos la posibilidad de andar en ese principio de vida, en el principio de vida del Cristo resucitado que está en nosotros. Que sea Él el que obre en nosotros, que sea Él el que actúe, que sea Él el que viva en nosotros. Estos discípulos no estaban muy dispuestos y se fueron y lo dejaron y fueron honestos y gracias a Dios que Cristo pues estuvo firme hasta el final. Amén. Amén. Cái cô dân, cái cô chị cô